Hola amigos, soy Teroko514 y en esta ocasión les traigo la biografía de Ace Frehley, un guitarrista de Kiss y va dedicado a un amigo llamado Kevin Frehley. Espero que les guste. Los dejo con la biografía. Paul Daniel Frehley, Bronx, Nueva York, 27 de abril de 1951, más conocido como Ace Frehley, es un guitarrista estadounidense famoso por haber integrado la formación más conocida de Kiss. Biografía. Su padre, Carl Frehley, de ascendencia holandesa, nacido el 4 de julio de 1903 en Bethlehem, Pensilvania, era ingeniero en electrónica. Su madre, Esther, ama de casa, de sangre indígena, cherokee, dio a luz a 3 hijos: Charles, Nancy y Paul Daniel, el menor. Algunos parientes en segundo grado eran descendientes de holandeses. La familia era de confesión cristiana luterana. Los niños recibieron una educación en esa tradición. Vivían en un departamento de 3 ambientes en la 201 St. y Marion Avenue, en el Bronx, New York. Los 3 hijos crecieron en un ambiente rodeado de música. Carl era organista en la iglesia luterana, Esther sabía tocar el piano, Charles y Nancy tocaban tanto el piano como la guitarra y les gustaba interpretar canciones especialmente de Simon y Garfunkel, pero a Ace no le gustaba para nada. Charles muy pronto se recibió de concertista de guitarra y se casó muy joven, abandonando su hogar natal. Nancy eligió una carrera universitaria y obtuvo el grado de máster en química. Paul Daniel egresó de la Grace Lutheran School en 1964 a los 15 años. Comenzó la preparatoria pero fue expulsado del Instituto Superior de Will Clinton High School y luego ingresó en el Roosevelt en la Fordham Road en el Bronx en 1967 cuando tenía 16 años. La tercera escuela a la que iba a concurrir directamente la abandonó. Por esas épocas se le empieza a llamar de Ace el As, por su habilidad para seducir chicas. Paul Daniel tenía talento natural para la música, y empezó a tocar la guitarra a los 15 años. Confesó alguna vez que tocar guitarra nunca fue difícil para él. Tomaba lecciones de guitarra con su hermano Charles, y el resto de su tiempo lo ocupaba leyendo libros sobre ciencia ficción, historias de ovnis y vida en otros planetas. Cuando Ace cumplió los 14 años su padre le regaló una guitarra eléctrica Zingar, de fabricación japonesa. Se puso a ahorrar dinero para comprarse un amplificador y dispuso a aprender a tocarla seriamente. Admiraba a Jimi Hendrix, Albert Lee, Buddy Guy, B.B. King, The Rolling Stones y Led Zeppelin. La vida de Paul Daniel en esta temprana edad fue muy difícil. Trataba de abrirse camino forjando su propio destino. En el high school se hizo popular su talento artístico, a tal punto que llegó a diseñar todos los tatuajes artísticos en tinta negra que les colocaba a sus compañeros de clase en los brazos. Fue invitado por los profesores para que diseñe el anuario de la escuela y accedía con gusto cada vez que lo llamaban para trabajar en algún proyecto en el departamento de arte. Pero los esfuerzos de los profesores por desarrollar su talento artístico fueron en vano, pues Ace abandona definitivamente la escuela en 1967. Pandilla. Era una época en la que vagaba por las calles. Se pasaba el tiempo metiéndose en problemas. Se unió a una pandilla llamada The Okie Boys, que más que compañía resultó un peligro inminente, pues las peleas eran constantes y todos los días algún miembro del grupo salía lastimado y en el peor de los casos encontraba la muerte. Ace era un chico raro, que llamaba la atención por su aspecto. Sus compañeros de correrías tardaron en saber quién era en realidad, y conjeturaban por su aspecto que Ace era chino o un indio, o tal vez un mexicano. Siempre le costó relacionarse con la gente, su introversión es un rasgo dominante. Ace en 1966, tenía 15 años cuando Hendrix estaba ofreciendo su última presentación en New York, y vivió una experiencia inolvidable. Estaba espiando el backstage del concierto que se daba en el Randall Island. Viendo entrar y salir bandas de rock. Un hombre de seguridad lo miró y como Ace para esa época tenía el cabello largo y aspecto de rockero, el hombre no lo echó del lugar. Ace decidió entrar directamente hacia el escenario, pero alguien lo interceptó y le preguntó si estaba con alguna banda, le contestó que no, luego le preguntó si era músico, a lo que Ace contestó que era guitarrista, entonces el hombre le dijo que se ponga a trabajar. De esa forma, Ace estaba cambiando las cuerdas a John Calle y arregló la batería de Mitch Mitchell, casi sin creer lo que estaba sucediéndole. A sus 16 años, en 1967, fue a ver a Mitch Ryder y los Detroit Wheels, cuyos teloneros eran Cream y Devo. Esa noche observó a Pete Townshend tocar la guitarra quedando completamente fascinado. Lo que más le impresionó fue cómo Townshend destrozaba su guitarra. Allí decidió que lo que más quería en la vida es ser una estrella de rock. Los Blue Magoros.
Por esas épocas se unió a su amigo Pepi Castro de los Blues Magos para aprender a tocar la guitarra eléctrica, copiando las canciones de los artistas populares de los 60s. En 1969 los Blues Magos habían colocado un hit llamado We Ain't Got Nothing Yet. Ace fue un autodidacto, no fue nunca a tomar lecciones de música. La primera canción que aprendió fue Mrs. Brown You've Got a Lovely Daughter de Herman Hermits. Ace estaba fascinado con The Ventures. Sus influencias principales fueron Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Jeff Beck y Keith Richards. Su vida, que era una mezcla de música y pandillas, se fue transformando pues tomó conciencia del peligro. Le asustaba ver a algún compañero herido en los incidentes callejeros o enterarse de que alguien había muerto en una refriega. Comprendió que la vida en la calle le podía costar la vida, así que se sumió de lleno en tratar de ser un guitarrista de rock. Cuando algún amigo lo llamaba para ir a hacer algún destrozo, él se excusaba y se iba a tocar rock a algún bar. Siempre recordó estos sucesos como el hecho de que el rock le salvó la vida. Copiaba a Jimi Hendrix, Jeff Beck, Albert King y Rory Gallagher. Tocaba en clubes del Bronx. Así fue como lentamente fue desarrollando su estilo propio. Siempre reconoció que creció en la escuela de Pete Townshend. Ascenso. De 1969 a 1971 toca en dos bandas. Honey y The Magic People, la cual declara su preferida de sus primeras épocas. Hacían versiones de Hendrix, Wow, Cream y Led Zeppelin. Llegaron a hacer 2 hits por esas épocas. Ace también tocó en otras bandas, tales como The Exterminators, Cathedral, King Kong, Millemo, Mud Divers y Four Roses Band. Trataba de salir de la vida callejera, pero su familia no podía mantenerlo, entonces buscaba sustento como podía. Se ha dicho que trabajó en una licorería. En 1970, Ace estaba tocando con un grupo de rock en plena calle de Bronx y en medio de la actuación recibió un botellazo en la cara que lo dejó inconsciente. Tuvo que someterse a una intervención quirúrgica, pues el golpe le había fracturado el hueso cigomático, el de la mejilla, dejándole a pesar de la intervención, una marca. Hay otra versión de este hecho que dice que estaba tocando con la banda Four Roses y sedujo a una chica que resultó ser la novia del jefe de una pandilla, quien en la furia, le asestó un botellazo en la cara y de ahí las heridas. Lo cierto es que en 1970 conoce a Jeanette Treratola, una joven ítalo-norteamericana que lo cautivó y se convirtió en su novia, a pesar del inestable carácter de Ace, inclinado a seducir chicas. En 1972 tocaba con la banda Millemo, las canciones eran escritas por los dos líderes de la banda. El grupo tenía un estilo Jefferson Airplane. Tenían una chica y un chico llamado Tom Lewis en voces, un bajista llamado Barry Dempsey, un guitarrista, Ace en la primera guitarra, un baterista llamado Dave y un teclista. Millemo tenía vínculos con Decca Records, llegaron a grabar demos pero el disco jamás salió a la venta. Tocaron en The Village Gate un par de veces y en The Fillmore hasta antes de que fuera clausurado. Se dice que por esta época Ace conducía un taxi para sostenerse económicamente. Ace estaba sin empleo a finales de 1972 y su familia no podía ayudarle. El destino iba a dar un giro sorpresivo a finales de 1972. Un día llegó a sus manos el periódico Village Voice, un clásico de la contracultura neoyorquina de los 70s, y leyó la sección de los clasificados, en donde aparecía el anuncio de Paul Stanley del 14 de diciembre, solicitando guitarrista. Lea Guitarist Wanted. With Flash and Ability. Album out shortly. No time wasters please. En la 10 East 23 RD. Street, cerca de la Quinta Avenida, en un loft del segundo piso, sobre el Live By Bar que aún hoy está allí, lugar en donde Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss ensayaban rentando el lugar a $200 mensuales. Hasta el 17 de enero de 1972, pasaron 60 guitarristas pero ninguno convencía a Gene y Paul salvo un muchacho llamado Bob Kulick, quien años más tarde recordó sobre aquella audición lo siguiente. Después de que tocamos, Gene se me acercó y me mostró una foto del maquillaje, y yo le dije, no entiendo esto. Ustedes muchachos son realmente una buena banda y no necesitan maquillaje. Y Gene dijo, tenemos este concepto, queremos hacer esto, y le respondí, oh grandioso, entonces si ustedes lo quieren, creo que voy a tener que maquillarme. Hasta que Ace se presentó respondiendo al aviso. Era el número 61 ese día entre los audicionantes. Llegó temprano, estaba muy nervioso, y por ello se sentó en una esquina y se puso a practicar con su guitarra mientras Bob Kulick audicionaba, se dirigió sin decir palabra hacia los equipos de sonido, ante la mirada perpleja de Paul y Gene.
Gene se le acercó y le dijo que dejara de tocar porque ponía nervioso a los otros. Ace se disculpó diciendo que solo estaba calentando sus dedos. Pero Gene le insistió que esperara su turno. Cuando llegó ese momento, lo primero que tocó Ace fue algo del material de Led Zeppelin. Con Ace aceptando la idea de usar maquillaje, Gene y Paul decidieron probar algunas de sus nuevas canciones con él, le mostraron Deuce y le indicaron en qué momento debería hacer el solo, entonces le ordenaron que les muestre su maestría. Ace tocó un solo que dejó impresionados a todos y luego de escucharlo le dijeron que lo volverían a llamar. Al haber escuchado que Ace estaba tocando en algún lugar con su banda más reciente, los otros decidieron ir a ver cómo era frente a una audiencia en vivo. Fue lo suficiente como para convencerlos, como Paul declaró en Circus. Él estaba tocando con alguna banda en un pequeño bar para ganarse la vida, y cuando lo vimos él realmente se destacaba del resto. Realmente tenía flash. Paul llamó a Ace y le pidió que asistiera a una segunda audición. Ace tocó nuevamente con los tres y al finalizar lo enviaron a un cuarto por unos minutos. Fue suficiente para los otros para convencerse de su talento, aunque seguían sin estar completamente conformes por su actitud poco profesional durante la audición de Bob. Peter, de todos modos, se inclinaba por contratarlo como le dijo al fanzine Kiss This. En 1986. Me encantó. Nunca había visto a nadie como él. Ace es único. Es alguien original. Es por eso que me gusta. Gene y Paul lo odiaron al principio. Pensaron que era una especie de muchacho chino de otro mundo y no lo querían en la banda, pero yo hice fuerza por él y finalmente se dieron cuenta que era grandioso. Cuando lo hicieron entrar al salón nuevamente le dijeron que estaba contratado. Años más tarde Paul comentó que cuando Ace entró al estudio, lo observaron asombrados y notaron que era un chico muy espacey. En ese momento fue cuando Ace le contó a Paul y a Gene acerca de su mítico planeta llamado Gendel que existía solo en su mente. Por cierto, el aspecto del alto y delgado Ace les habrá llamado la atención porque entre otras cosas llevaba puestas una zapatilla naranja y otra roja. En ese momento, Ace no estaba seguro si quería unírseles ya que le habían dicho que habían perdido el contrato discográfico. Después de la segunda audición me dijeron eres el elegido, y yo dije yo soy el elegido, pero no estoy seguro si ustedes son los elegidos. Después de pensarlo, Ace decidió probar a la banda. Así fue que el 17 de enero de 1973, en esa segunda audición Ace es oficialmente contratado en la banda, que aún no tenía nombre. Su vida dio un giro de 180°, Ace empezaba una nueva etapa.